o no llevarlos al entorno, o no llevarlos a otro paciente. Recuérdenlo, son 5 momentos, 5 momentos. Y esos 5 momentos, por lo general, se deben hacer con alcohol gel, excepto el momento 3, recuérdenlo, que era cuando uno tocaba fluidos corporales. Perdón, que no estoy grabando. Voy a poner a iniciar grabación. Hoy es viernes 13 de mayo. Bueno, como les comentaba, y otra cosa importante, no les aconsejo que lo hagan con alcohol líquido al 70%, ¿sí? Porque lamentablemente, no porque no tenga la acción bactericida, obvio que la tiene, pero sus manos se les van a destruir, nada más que por eso, ténganlo en cuenta, ¿sí? Y vuelvo a repetir, 5 momentos en los cuales uno debe realmente higienizarse las manos para no transmitir los microorganismos de un paciente a otro o no llevarlos al entorno y a las superficies. Les digo porque me parece que algunos ahí tenían una pequeña confusión. Cualquier cosita me escriben, buenísimo lo que están escribiendo, me encanta. Así que nada, ténganlo en cuenta. Bien, ¿algo más te quedó, Ceci, en el tintero? ¿Cómo? Si te quedó algo más de No, las clases nada. pasadas. Quería Claro. comentarles eso porque estuve leyendo los comentarios y las estrategias que habían puesto los chicos en el foro y nada, quería realmente comentarles bien, todos muy bien. Y otra persona dijo hacer una capacitación una vez por año. Les aviso que una vez por año no sirve, las capacitaciones tienen que ser continuas, continuas. La cartelería solo recuerden que no ayuda, ¿sí? No ayuda por sí sola, obviamente, ¿no? Eh, pero sí, vuelvo a repetir, las capacitaciones tienen que ser continuas. Si me acuerdo de otra cosita, lo comento en el foro, no hay ningún problema. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con lo de hoy. Partiendo. Ahí se ve, ¿no es cierto? La presentación. Perfecto, Seba, se ve Sí, genial. ahora sí. Bueno. Bueno, chicos, les cuento que esta es la primera de una serie de 3 clases o 3 encuentros en los cuales vamos a ver inicialmente, digo inicialmente porque esto lo vamos a ver con mucha mayor profundidad durante el próximo cuatrimestre, algunos conceptos que tenemos que tener muy claros, básicamente relacionados con 3 procesos que hacemos habitualmente en las instituciones de salud, que son los procesos de limpieza, esterilización y desinfección. Vamos a tener dos encuentros virtuales y después vamos a tener el tercero, que va a ser de forma presencial. Con lo primero que vamos a comenzar es con la definición y la diferenciación de estos 3 procesos que muchas veces se confunden o se mezclan. Estos 3 conceptos son las definiciones de limpieza, desinfección y esterilización. Básicamente, ¿qué es un proceso de limpieza? Es un proceso que reduce la carga microbiana de, en este caso, los dispositivos médicos, pero de cualquier superficie inanimada que yo vaya a aplicarle este proceso. Luego de esto tenemos un proceso de desinfección. Estos procesos de desinfección, para lo cual se utilizan agentes desinfectantes, en el anterior vamos a utilizar agentes de limpieza. Este proceso de desinfección, su objetivo es eliminar todos los microorganismos patógenos, excepto las esporas bacterianas. Esto vale para la desinfección de alto nivel. Vamos a ver que el proceso de desinfección en sí va a estar dividido, clasificado en una desinfección baja, media o alta. Eso va a depender fundamentalmente del tipo de desinfectante que yo utilice. Ahora vamos a desarrollar esta parte. Entonces nos tenemos que quedar con el criterio de que la desinfección que muchas veces le hacemos a algunos dispositivos médicos, lo que debe lograr es eliminar todos los microorganismos patógenos, con excepción de las esporas bacterianas. Después vamos a ver para qué tipo de dispositivos alcanza esta desinfección de alto nivel,
o a cuáles otros hay que realizarle el proceso siguiente, que es el proceso de esterilización. Con este proceso de esterilización, nosotros lo que hacemos es eliminar todas las formas de vida microbiana. Si yo realizo estos 3 procesos de forma correcta, me voy a garantizar que los dispositivos médicos que yo utilice no transmitan ningún tipo de microorganismos a los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que estos 3 procesos son procesos diferentes: limpieza por un lado, desinfección por otro y esterilización. Estos procesos, el proceso de limpieza, que es siempre es el proceso con el cual comenzamos el tratamiento de los dispositivos médicos, debe realizarse el proceso de limpieza siempre antes de la desinfección o antes de la esterilización. Ceci, disculpa, ¿vos podés admitir gente? Sí, ¿no? Sí, yo estoy admitiendo. Ah, perfecto, perfecto. Bien, Te aparece ahí a vos en la pantalla, pero abajo yo te veo, pero yo estoy admitiendo a las bien, personas, ¿eh? Tranqui. perfecto. Básicamente, cuando hablamos de un proceso de limpieza, esto va a ser aplicado a dispositivos médicos. ¿De qué estoy hablando cuando digo limpieza de dispositivos médicos? Básicamente estoy hablando de los procesos de prelavado, que es el que se realiza dentro del área quirúrgica e inmediatamente de realizado el procedimiento, el que realizan ustedes en quirófano, y un procedimiento de lavado, que esto puede ser realizado también en el área quirúrgica, o lo más recomendable es que se centralice, que se realice en la central de esterilización. Este siempre es el primer proceso, el primer paso que debemos realizar en el tratamiento de los dispositivos médicos. Bien, ¿qué producto vamos a utilizar para realizar este proceso de limpieza? Siempre debemos utilizar detergentes enzimáticos. No hay ninguna justificación para cambiar este tipo de detergentes que vamos a utilizar. O sea, la limpieza no la podemos realizar con ningún otro elemento, ningún otro producto que no sea un detergente enzimático. Entonces, ¿qué son los detergentes enzimáticos? Básicamente son detergentes que contienen enzimas que son compatibles con los dispositivos médicos, por eso decimos que son la mejor opción, o la única, diría yo, a mí me gusta decir que es la única, para limpiar los dispositivos médicos. ¿Qué característica tienen estos detergentes enzimáticos? Básicamente que tienen una capacidad para eliminar tanto materia orgánica como inorgánica, en general y según sean de tipo los utilizados para lavado manual o automático, van a producir poca espuma o relativamente poca espuma en comparación con otros tipos de detergentes. Tienen la propiedad de que son fácilmente enjuagables. ¿Qué significa esto? Que una vez ejercida su acción, deben ser removidos fácilmente de la superficie del dispositivo médico. Y por último, y no menos importantes, estos detergentes deben ser compatibles con los materiales, con los dispositivos médicos, para no producir un daño o un deterioro sobre los mismos. Entonces estamos hablando de detergentes enzimáticos. ¿Qué diferencia tiene o qué es un detergente enzimático y qué diferencia tienen con el detergente que nosotros conocemos, el detergente, por ejemplo, de cocina? Básicamente todos los detergentes, cualquier tipo de detergente, es un agente de limpieza que no tiene ningún tipo de antimicrobiano, sino que tiene componentes que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica o lipofílica, que son sinónimos, por la cual me va a facilitar la eliminación de la materia orgánica. Ahora vamos a ver bien cómo se hace esto. Esa es la definición de detergente. Los detergentes enzimáticos, además de esta propiedad de detergencia o de eliminación de facilitación de la eliminación de la materia orgánica e inorgánica, aparte de eso tiene el agregado de enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son unas proteínas que tienen la capacidad de digerir, decimos, o escindir o romper las moléculas que componen la materia orgánica. Básicamente,
lo que tienen son proteasas, lipasas y carbohidrasas. Estos son tres tipos de proteínas, que lo que hacen es hidrolizar las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Ahora lo vamos a ver más clarito esto. Cuando hablábamos del fenómeno de detergencia, ¿no? Decíamos que los detergentes son unos compuestos que permiten, que facilitan la eliminación de la materia orgánica. ¿Cómo lo hacen a esto? Básicamente, lo que hacen estos compuestos es disminuir la tensión superficial del agua, de la solución que lo contiene, y forman lo que se llaman puentes entre el agua y las sustancias hidrofóbicas o lipofílicas que tienen, básicamente parecidas al aceite, que facilitan la remoción de la suciedad. Básicamente, no sé si alguna vez vieron esto, estas son las gotitas de una solución de detergente, y miren lo que hace el detergente. El detergente lo que tiene es, esta es una molécula de detergente. Lo que tiene es una cabeza que se llama polar o hidrofílica. Esta cabeza, esta parte de la molécula, tiene mucha afinidad por el agua. Y la otra parte de la molécula, que es la parte no polar, tiene afinidad por las sustancias oleosas, las sustancias aceitosas. Entonces decíamos que tiene una porción hidrofílica y una porción lipofílica. Cuando yo realizo una solución de este detergente en agua, los detergentes enzimáticos siempre se usan diluidos en agua, en una determinada concentración, que eso nos va a indicar el fabricante. Lo que se forma son estas micelas, se llaman estas, se llama una emulsión, la cual se llaman micelas, que fíjense que están todas vemos estas cabecitas como chupetines, son las moléculas de detergentes, fíjense cómo se orientan. Estos circulitos son estas moléculas de acá. Son todas las moléculas de detergente orientadas con la porción hidrofílica hacia afuera, esto es para favorecer su solubilidad en el agua, y la porción lipofílica hacia adentro. Esta porción lo que me va a permitir es atrapar las moléculas de suciedad. Si yo paso esta imagen de abajo a la derecha, lo que voy a ver es la superficie que yo voy a querer limpiar, en este caso de un dispositivo médico, que tiene la suciedad adherida. Y fíjense cómo mediante la acción de las moléculas del detergente, lo que hacen es, por un lado, va a tener la acción de las enzimas, que en la diapositiva siguiente vamos a ver cómo funcionan, que desprenden la materia orgánica, y una vez desprendida esa materia orgánica, fíjense cómo se rodean rápidamente de las moléculas de detergente y me permiten obtener una suspensión de una emulsión de estas moléculas que me permiten fácilmente su arrastre cuando yo realice el enjuague. Entonces decíamos que los detergentes enzimáticos contienen enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son un tipo específico de proteínas que lo que hacen es acelerar determinadas reacciones químicas. Cada una de estas enzimas actúan sobre unas moléculas determinadas, no actúan en cualquier sitio, actúan en un sitio específico e interactúan con determinadas moléculas. Estas moléculas son denominadas sustratos. Otra capacidad que tienen es que no son consumidas por las reacciones que catalizan, o sea, las reacciones que aceleran, ahora vamos a ver por qué. Y otra cosa muy importante es que la actividad enzimática, decíamos que el detergente enzimático tenía al menos una proteasa, una lipasa y una amilasa para hidrolizar proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Entonces decíamos que su actividad es afectada por varios factores. Entre ellos son la temperatura, el pH, la concentración de la propia enzima y la concentración del sustrato. Por esto es sumamente importante que nosotros, cuando utilicemos un detergente enzimático,
sigamos las instrucciones del fabricante en cuanto a temperatura de la solución, tiempo de contacto, o sea, el tiempo que yo le voy a dejar a la enzima para que ejerza su acción, y la concentración que tengo que utilizar del detergente enzimático. Siempre esos factores los voy a tener que controlar y van a estar en el manual de uso, normalmente vienen adherido al envase en el cual está el detergente. Ahí me va a decir tiempo, temperatura y concentración. Esos son los 3 factores que yo debo controlar. Entonces decíamos que estos detergentes tienen enzimas. ¿Cómo actúan estas enzimas? Fíjense, lo que hacen es, vamos a suponer que esta parte es es materia orgánica que tenemos depositada en, por ejemplo, un dispositivo médico, y tenemos diferentes enzimas. La enzima lo que va a hacer es interactuar con esa materia orgánica, se forma lo que nosotros conocemos como el complejo enzima-sustrato. Decíamos que las enzimas actúan eh, en determinadas moléculas, que las denominábamos sustrato. Formamos un complejo enzima-sustrato, en este caso eh, se combina con la sangre. Fíjense cómo la enzima lo que hace va a ser romper o hidrolizar estas moléculas en moléculas más pequeñas. Fíjense cómo la suciedad se va rompiendo. Y una vez que se produjo esta hidrólisis, acá tenemos que las proteínas van a hidrolizar, las proteasas van a hidrolizar las proteínas, las lipasas van a hidrolizar los lípidos y las carbohidrasas van a hidrolizar los hidratos de carbono. Una vez que produjo esta rotura, ¿para qué hace esta rotura? Al tener partículas más pequeñas, la actividad del tensioactivo se hace mucho más fácil. Vamos a retroceder un poquito. El tensioactivo es esta es la actividad, mantener en una emulsión, o sea, que no precipite las distintas moléculas de suciedad, de materia orgánica. Si yo tengo moléculas más pequeñas porque la actividad enzimática lo que me hizo fue hidrolizar o partir esa molécula en moléculas más pequeñas, esta actividad del tensioactivo me va a resultar mucho más fácil. Y decíamos que no se consume la enzima porque una vez que produjo su acción, que hidrolizó la molécula, queda libre para actuar en otro sitio, o sea, vuelve al inicio. Fíjense que la enzima es la misma. Entonces, esquematizando un poquito, esta es la acción completa de un detergente enzimático. Por un lado, tenemos esta acción tensioactiva, también se puede conocer como fenómeno de detergencia, fenómeno de la disminución de la tensión superficial. Estas decíamos que la tienen todos los detergentes, inclusive los detergentes de cocina. Fíjense que esto lo que esquematiza es una moléculas de detergente, cómo se van orientando con las cabezas polares hacia afuera y las colas no polares hacia adentro para intentar solubilizar la suciedad de la forma que lo vimos en el esquema anterior. Y las enzimas lo que van a hacer es interactuar con distintos sustratos, distintas moléculas de la materia orgánica e hidrolizarla. Fíjense, acá tenemos esquematizadas 3 proteínas, pueden ser, 3 enzimas, pueden ser, por ejemplo, una proteasa que esté rompiendo las uniones de las cadenas proteicas, una carbohidrasa que haga lo mismo con los hidratos de carbono y una lipasa que hace lo mismo con los lípidos. Esta es la acción completa del detergente enzimático. Sumamos la acción tensioactiva a la acción de las enzimas que contienen. ¿Hasta ahí vamos más o menos claro, chicos? Una pregunta. Sí. Las enzimas, una vez que están unidas, que quedan en el sustrato, no se desunen y van a otro lado. O sea, tenemos que tener una cantidad suficiente de detergente enzimático, porque, digamos, no con un poquito alcanza para un montón de material, porque una vez que la enzima está en el sustrato, queda.
No es que se desprende y va con otra. No, buenísima la pregunta, bárbaro. Vamos a responderla en con un par de conceptos. Primero hablamos de la actividad enzimática. Fíjense cuando veíamos que la actividad enzimática estaba afectada por determinados factores. Nombramos la temperatura, nombramos el pH, y mira lo que nombramos acá relacionado con la pregunta que acabas de hacer. La concentración de la propia enzima, por un lado, y del sustrato. En este caso el sustrato sería la suciedad. Vimos que la enzima, decíamos que la enzima las enzimas no son consumidas por las reacciones que aceleran o que catalizan. Fíjate que la enzima interactúa con el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, lo que hace es, decíamos que rompía estas cadenas según sea una proteasa, una lipasa o una amilasa en distintos sitios de acción. Y mirá lo que pasa acá. Una vez que finaliza, que rompió esta molécula en moléculas más pequeñas, la enzima queda libre para actuar en otro sitio. Perdón, no, insisto, vuelvo entonces a la pregunta. Sí. Entonces, con muy poquito detergente enzimático podemos bueno, ahora vamos a esa segunda parte, ¿no? Bien. Esta es una reacción enzimática que vemos que la enzima queda libre. ¿Es posible realizar lo que vos decís? Sí, es posible realizar lo que vos decís. El fabricante te va a indicar una concentración recomendada. Vamos a suponer que es la más común de todas, que es 0,5%. Para que ustedes lo tengan más en mente, es 25 mililitros del detergente, en general un pulso, en 5 litros de agua. Eso es 0,5%. Y te dice que tenés que lo dejes actuar, por ejemplo, 5 minutos. Chicos, yo por favor les digo todos estos datos de concentración, temperatura y tiempo a modo de ejemplo. No es que todos los detergentes se tienen que utilizar al 0,5%, ni que todos los detergentes hay que dejarlos 5 minutos. Son solamente ejemplos y siempre en cuanto a eso tenemos que seguir las recomendaciones del fabricante. Les digo esto porque para que uno no se acostumbre, que siempre son 0,5% y 5 minutos, se los vamos a preguntar varias veces y ustedes nos tienen a lo largo del curso, de este y del cuatrimestre próximo, y la respuesta siempre es seguir las instrucciones del fabricante, por más que yo esté acostumbrado a que siempre lo dejo 5 minutos y siempre lo dejo 0,5%. No, porque esto yo puedo cambiar el detergente y puede venir con recomendaciones de distinta concentración o de distinto tiempo de acción. Perfecto. Vamos a suponer que ponemos menos detergente, como en el ejemplo que vos decís. Entonces, con menos detergente, ¿podemos eliminar la misma cantidad de suciedad? La respuesta es sí. Pero ¿qué va a pasar? Voy a tener que aumentar el tiempo de contacto. Si yo tengo menor cantidad de enzimas, les voy a tener que dar mayor tiempo para que actúen. Entonces ahí ya entra el próximo factor. Por eso decimos que siempre tenemos que seguir las recomendaciones del fabricante. Fíjate que la enzima no se consume. Entonces, si yo tengo menor cantidad de enzimas, lógicamente, como hay menor cantidad de moléculas trabajando, voy a necesitar muchísimo más tiempo. ¿Quedó claro eso? De hecho, no sé si, a ver, Ceci, a vos si te llegó, esto hay como una, entre los distintos fabricantes, hay como una, bueno, como todo, ¿no? Hay como una competencia de quién ofrece siempre el mejor producto. Hace un tiempo, mejor producto y más barato siempre. Entonces, hace un tiempo nosotros compramos una marca de detergente que se utilizaba en la concentración que les dije hace un ratito. 0,5% durante 5 minutos. Viene otra marca diciendo que con su marca de detergentes se podrían
podríamos realizar un gran ahorro porque en lugar de utilizarlo al 0,5%, se utiliza el 0,25%, o sea, en la mitad. A la mitad de concentración, entonces es un gran ahorro, bueno, Y básicamente lo que había hecho esta marca con un fin comercial es, en las recomendaciones, ponían que se podía utilizar al 0,5% durante 5 minutos el tiempo de contacto, o al 0,25%, yo ya no recuerdo, aumentando el tiempo, creo que eran 20 minutos de contacto o algo por el estilo. Entonces estaban utilizando la estrategia que vos acabas de mencionar. Teníamos menos cantidad, menos concentración, menos cantidad de enzimas y la dejábamos actuar un tiempo mayor. O sea, O los productos sea, eran similares, sí, sí, sí. sí, no, a ver, la verdad que conozco casi todos los detergentes enzimáticos del Sí, mercado y ojo porque algunos sí. dicen para mucha materia orgánica tanta concentración, para poca materia orgánica tanta concentración, tengan cuidado con eso Bien. porque siempre hay que utilizar la precaución máxima, ¿no? Porque algunos Siempre dicen lo eso, máximo claro, y porque cuando no te sabés, ponen mucho o poco, claro, tampoco te dicen que es mucho y que claro, es poco, ¿no? exactamente, así hay que tener Mm, cuidado con eso, ¿no? sí. Y hay otras que te Fíjense, dicen 20 mililitros por cada litro de agua, otras te dicen 10 mililitros por cada litro de agua. Ojo, porque como dice Seba, hay muchos detergentes en el mercado y todas tienen diferente tiempo y diferente concentración. Ténganlo en cuenta eso. Hay que leer las indicaciones del fabricante, como dice Seba. Sí, dale, Seba, perdón. con respecto a lo que dijiste vos recién, fíjate, Ceci, que lo que vemos acá, la actividad depende de la concentración de la enzima y del sustrato. Mm. El sustrato en este caso es la materia orgánica. Si nosotros tenemos muchísima materia orgánica, sí, claramente voy a tener que incluso poder llegar a, a realizar 2 lavados, digamos, lo que uno intenta es que siempre, esto lo vamos a ver en el cuatrimestre próximo, siempre hacer algún tipo de barrido antes de, sobre todo de los elementos que tienen mayor cantidad de materia orgánica adherida, mayor cantidad de sangre, antes de colocarlo en el detergente enzimático. Eso igual lo vamos a ver bien en el cuatrimestre próximo. Chicos, hasta ahí quedó más o menos el concepto claro, básicamente, de qué es un detergente enzimático, qué diferencia tiene con los detergentes comunes y cómo los debo utilizar. Eso es lo que vimos hasta ahora. ¿Les quedó alguna duda? Bien, avanzamos entonces. Entonces decíamos que los detergentes enzimáticos contenían al menos 3 enzimas, una proteasa, una lipasa y una carbohidrasa. En este caso puede ser o celulasa o amilasa, que lo que van a hacer es hidrolizar determinados componentes. Estas reacciones enzimáticas lo que hacen es, la proteína va a hidrolizar, perdón, las proteasas hidrolizan las proteínas en aminoácidos. Los aminoácidos son como los componentes, son los eslabones que forman las proteínas. Las lipasas hidrolizan los lípidos en ácidos grasos. Ácidos grasos son moléculas muy pequeñitas que en conjunto forman los lípidos. Y después de las carbohidrasas tenemos la amilasa, que lo que hace es hidrolizar el almidón y el glucógeno en azúcares simples, y las celulasas actúan sobre las celulosas formando moléculas de glucosas. Estos son los distintos tipos o los distintos puntos de acción de cada una de las enzimas que componen los detergentes enzimáticos. Y como vimos en uno de los esquemitas anteriores, estas enzimas tienen un efecto sinérgico entre ellas. Básicamente acá lo que estamos haciendo es simular la superficie de un dispositivo médico que tiene partículas de suciedad adheridas. Cada una de estas formas geométricas representa hidratos de carbono, lípidos o proteínas. Entonces, lo que hacen las distintas enzimas es actuar o interactuar con distintos sustratos. Como vimos, las proteasas van a ir a las moléculas de proteínas, las lipasas a las moléculas de lípidos y las carbohidrasas a las moléculas de hidratos de carbono. Esa acción en conjunto
me va a permitir eliminar solamente por contacto la materia orgánica. De hecho, si ustedes, fíjense, si ustedes, no sé si alguna vez prestaron atención cuando utilizan un detergente enzimático, si yo pongo los dispositivos médicos, los sumerjo en el detergente enzimático, solamente con el contacto de esta solución van a ver que empiezan a ver aparecer en el detergente enzimático, si la materia orgánica es visible, van a ver empezar a aparecer partículas cada vez más pequeñitas, por ejemplo, de sangre o de materia orgánica. Eso fíjense que se ve solamente por contacto, se puede ver ese fenómeno. A todo esto, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, le tenemos que sumar la acción mecánica, que es la acción imprescindible del cepillado que nosotros debemos realizar. Entonces, decíamos que utilizamos detergente enzimático. ¿Qué características tienen estos detergentes enzimáticos? Ahí alguien puso que sí, que lo había filmado, seguramente te llamó la atención, pero sí, es muy lindo. Si ven algo fíjense la próxima vez que tengan algún dispositivo con mucha materia orgánica, si el detergente se los permite porque no produce demasiada espuma, ver este fenómeno de, eso es la hidrólisis de las moléculas de materia orgánica en moléculas mucho más pequeñas. Entonces, en general y para el lavado manual se recomienda siempre detergentes de pH neutro que produzcan baja espuma. Después vamos a ver bien, cuando veamos en el cuatrimestre que viene lavado automático, vamos a ver a qué le llamamos baja espuma, ¿no? ¿Para qué es esto? Básicamente nos permite que el dispositivo pueda ser visualizado, o sea, podemos ver el dispositivo durante el cepillado. Si se produce mucha espuma, eso no lo vamos a poder hacer. Y por otro lado, me va a facilitar esto el contacto de la solución con todas las superficies a limpiar. Chicos, por favor, recuerden esto, parece una obviedad, pero que siempre debemos permitir que toda la superficie del dispositivo esté en contacto con el detergente enzimático. Si tengo dispositivos con lúmenes, me voy a tener que asegurar que el detergente enzimático entre en contacto por las cavidades o por los lúmenes del dispositivo. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, Seba, no te creas que es una obviedad. Muchas veces lo que hacemos es ponerle poquito detergente, poquita solución, ¿no? Armamos poca solución y queda por arriba de esa solución bien, los materiales. Así que tienen que estar eso bien es lo siguiente que iba a decir, claro. Perfecto, listo, genial. Si yo tengo una bacha con solución detergente enzimático hasta la mitad de su altura, lo que yo ponga por encima de ella no va a sufrir ningún tipo de acción del detergente enzimático. Les digo porque por ahí alguien dice, no, porque los vapores del detergente, no. Tiene que estar todo el dispositivo médico sumergido en la solución de detergente enzimático. Otra cosa importante es utilizar una solución de detergente para cada uno de los pacientes y son siempre de un solo uso. No puedo utilizar una solución de detergente para más de un paciente. Con esto lo que voy a hacer es eliminar la probabilidad de que se realice una contaminación cruzada entre distintos dispositivos utilizados en diferentes pacientes. Decíamos que tenemos que preparar la solución del detergente siguiendo las instrucciones del fabricante. Acá les digo de nuevo, concentración del detergente, tiempo de contacto y temperatura de solución. Y todos estos detergentes, como están considerados sustancias peligrosas, van a venir con una hoja de seguridad. Perdón, Seba, tenés una alumna que levantó la mano. No sé si ahora la bajó, Natalia. Perdón, sí. No, yo no la veo. ¿No la veo? Vamos. Natalia Riofrio, levantaste la mano, ¿puede ser? Que no se puede poner todo en la misma olla porque a pesar de microscopios o máscaras faciales que después se mandan a esterilizar, ¿eso se puede hacer? No escuché la pregunta. Yo tampoco, Natalia, te escuché mal, perdóname. Te escucho, sí. ¿Acá me escuchan?
Ahora sí, a ver. Ahí un poquito mejor, a ver. Que mi pregunta es, que él acaba de comentar que no se puede hacer en una misma bacha poner elementos médicos de distintos pacientes. Sí. Cuando son máscaras faciales o laringoscopios, ¿eso se puede hacer porque después se manda a esterilizar o no? Siempre lo que tenemos que hacer es, el paso de lavado siempre es el primer paso. Si yo no lo realizo correctamente, no voy a poder realizar de forma correcta, no voy a poder asegurar que esté realizado de forma correcta los pasos de desinfección y esterilización. Entonces, en el caso, ¿qué me dijiste? ¿Máscaras faciales y algo más? Y laringos. Bueno, en ese caso justo, en general, la cantidad de materia orgánica que tienen es mínima. En las Con lo endoscopías cual, pasa también. Los endoscopios hacen lo mismo, sí. con una sola batea de enzimático enjuagan 2 o 3 vedas, por ejemplo. Bueno, ¿no? en un endoscopio claramente no debería realizarse esa práctica. Debería utilizarse una solución para cada uno. Si vos me decís una rama de laringoscopio, una máscara facial, bueno, la verdad que en general la cantidad de materia orgánica que tienen es bajísima, con lo cual se va a inactivar de forma muy rápida en contacto con el detergente enzimático. Bueno, no sería tan crítico este paso. Pero no, un endoscopio no, es como si vos me dijeras, a ver, cualquier otro tipo de instrumental crítico de distintos pacientes que los juntás, la recomendación siempre es que no, que utilices una solución de detergente enzimático para cada uno. Tenés otra alumna, Ferreira, Sí, Liliana, sí. que también levantó la mano. Perdón, Hola. Natalia, quedó respondida tu pregunta, Natalia. Sí, quedó claro, gracias. Perfecto. Bárbaro. Ferreira. Sí, yo hice el curso de endoscopía en DIVA y bueno, ¿Sí? aprendí bastante y me ha tocado ir a lugares donde me dan un solo side para sumergir y le pregunto, ¿esto es para veda, BCC? Ah, no, acá se sumerge todo. Directamente me acerco al profesional y le digo, doctor, el side lo usa todo el mundo, la batea es para todo el mundo. En realidad, cuando aprendí en endoscopía, ellos tienen un sistema de zona sucia, zona limpia, hacer la prueba de fuga, la salida por la salida donde va el endoscopio limpio, y cada uno tiene su batea de desinfección, tanto para desinfectar como para lavar. No lava uno donde lavó la veda, vas y lavas el colono. Bien. Pero cuando me ha tocado ir a lugares, que me dan un SAIDE o me dan un lugar donde lavan traumatología, ginecología, todo el instrumental en el mismo sector, ya me acerco al endoscopista y le digo, doctor, mire, el sistema de acá es así, y yo necesito un SAIDE nuevo, porque se encuentra la mitad del ser humano en el SAIDE. Bueno, perfecto. Ahí separemos un poquito los procesos. En este caso, hasta ahora, vinimos hablando del proceso de limpieza. En este caso, el proceso de limpieza es el que mencionaste vos, es el primero nada más. Es el que realizaste, que le llamamos lavado o prelavado, que lo hacemos con detergente enzimático. Decíamos que este proceso de limpieza siempre debe preceder, debe realizarse antes que un proceso de desinfección o de esterilización. En este caso, vos mencionaste la utilización del Sidex, que lo que vamos a realizar con ese producto es una desinfección de alto nivel. Entonces, hasta ahora venimos hablando solamente de lavado, de limpieza del material. No hablamos todavía de la utilización de Sidex. Ahora, si querés, vamos a continuar, vamos a hablar un poquito más. Y en cuanto a la charla de endoscopios, vamos a tener una clase específica de endoscopios durante el cuatrimestre próximo. Así que les pido un poquito de paciencia. Pero dijimos hasta ahora solamente
describimos el proceso de limpieza. Ahora vamos a ver qué pasa con los procesos de esterilización y de desinfección de alto nivel y si tenemos que seguir los mismos preceptos o debemos cambiar algo. ¿Mm? ¿Me dejas Sí, aclararle algo? Puede ser, no sí, te por enojas, un supuesto, minutito. Ceci. Ferreira, lo No, por favor. importante es que vos prepares una solución, por supuesto, para cada estudio de detergente enzimático. Vos no vas a poder lavar el endoscopio que hiciste, una colono y después una alta, una baja, bueno, lo mismo, no obviamente, pero por favor tenedlo en cuenta. Siempre es una batea para cada endoscopio en limpieza, ¿eh? Y después él Bien. te va a hablar No, de no, la eso parte sí. de... El Sidex es un desinfectante No, de alto nivel, como dice él, ahora te va a explicar bien cómo es ese tema. Pero limpieza es Bien. una batea para cada... claro, para cada paciente, una vez que hay dos formas, o lo ponemos a lavar en un equipo especial, en un aparato, Genial. y lavado previo, pero antes de ingresarlo hacemos un lavado manual nosotros, Perfecto. Está bien. Perfecto. todo lo que corresponde, pero el material sale de quirófano en una batea preparada para ese paciente, no es que la misma batea con el mismo líquido, con todo, va para todos los pacientes, no. Perfecto, perfecto. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, ese es el procedimiento correcto y te pido que por ahora nos detengamos en el proceso de limpieza. Solamente hasta la utilización de el detergente enzimático. Ahora continuamos en un ratito, continuamos al paso siguiente, que es la desinfección de alto nivel. Desde ya te digo que si vos ves materia orgánica suspendida en el desinfectante de alto nivel, es porque el paso previo, el de la limpieza, no se realizó de forma correcta. No eliminaste toda la materia orgánica porque siempre tenemos que asegurarnos de que cuando realizamos un proceso de desinfección de alto nivel o de esterilización, hayamos removido toda la materia orgánica visible. Vos recién dijiste que había materia orgánica suspendida en el Sidex, en el detergente enzimático. Bueno, ahí tenemos una deficiencia en el paso previo. Bien. Entonces decíamos siempre, perdón chicos que insista con esto, pero es sumamente importante, que estos tres procesos que vimos cuando recién empezamos, el de limpieza, desinfección y esterilización, son procesos diferentes y que siempre el proceso de limpieza se debe realizar antes que una desinfección o antes que una esterilización. Si yo no realizo correctamente este proceso de limpieza, no voy a poder asegurar que el dispositivo médico esté correctamente desinfectado, como el ejemplo que dio recién la compañera del endoscopio, o tampoco voy a poder asegurar que esté correctamente esterilizado. Por más que haya pasado por un proceso de desinfección de alto nivel o por más que haya pasado por un proceso de esterilización. Ese criterio, ese concepto que hay de que, bueno, no importa lo que mande, total, después se esteriliza y la esterilización mata todo, no mata todo la esterilización. Elimina todos los microorganismos si yo realicé correctamente los pasos anteriores de limpieza. Decíamos que finalizamos la limpieza. Bien, ahora tenemos que realizar un proceso adicional. ¿Cómo tomamos la decisión de esterilizar o desinfectar determinados dispositivos médicos? O sea, ¿en base a qué criterio nosotros elegimos el proceso de desinfección o de esterilización que vamos a realizar? Básicamente lo que hacemos es utilizar lo que conocemos como la clasificación de Spalding, que básicamente lo que hace esta clasificación es separar o discriminar o clasificar los dispositivos en determinados tipos y en base a eso recomendar el proceso que le tenemos que realizar a cada uno. Básicamente, Spalding divide o clasifica los dispositivos médicos en dispositivos médicos críticos, semicríticos y no críticos. ¿Qué dice? Que los dispositivos críticos son aquellos que entran en contacto con el tejido estéril o el sistema vascular. Ese es el primer tipo de dispositivos que clasifica.
Algunos ejemplos de estos, bueno, los que trabajen en el área quirúrgica, básicamente casi todos los dispositivos que utilizan son críticos, el instrumental quirúrgico, los catéteres, pueden ser urinarios, cardíacos, los implantes y demás. Estos dispositivos críticos sí o sí deben ser esterilizados. Recuerden que cuando hablamos de esterilización hablamos de la eliminación de todos los microorganismos, incluyendo las esporas bacterianas. Después tenemos otro tipo de dispositivos que son los semicríticos, que son aquellos que entran en contacto con membranas mucosas o con piel no intacta. Ejemplos de estos son los elementos de terapias respiratorias, equipos de anestesia, endoscopios flexibles, ramas de laringoscopios y demás. A este tipo de dispositivos se le puede realizar una desinfección de alto nivel que elimina todos los microorganismos excepto las esporas bacterianas, o también puede realizarse una esterilización. Básicamente la desinfección de alto nivel es el nivel mínimo de reprocesamiento. También podemos, y es recomendable, esterilizarlas. Y por último tenemos los dispositivos no críticos, que son aquellos objetos que entran en contacto con la piel intacta. Los estetoscopios, los manómetros y demás. A esos, con realizarle una desinfección de nivel bajo o intermedio, es suficiente. ¿Quedó claro esta clasificación, chicos? Yo creo que ustedes ya la deben haber escuchado o visto en algún momento, pero bueno, en base a esto es lo que nosotros tomamos la decisión de qué proceso le vamos a realizar a cada uno de los dispositivos médicos. Fíjense que independientemente del tipo de proceso que yo elija, a todos les debo realizar como primer paso una limpieza. Es siempre la limpieza de todos los dispositivos y después elijo si realizo una desinfección de nivel medio, perdón, de nivel bajo, medio o alto, o una esterilización. ¿Eso quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo que es Bien, raro es que perfecto. por ejemplo, los críticos, que son los del áparo, se sumergen siempre en Cydex. Casi siempre están sumergidos. La primera cirugía vienen estériles con suerte, pero después la segunda, la tercera y la cuarta del día de ese mismo equipo van y sumergen todo el instrumental del áparo, que es crítico, que es instrumental crítico. Yo me quedo, ese claramente es un proceso que no es correcto, me quedo sorprendido, helado, decepcionado cuando Pero veo que... preguntá acá, entre todos los que estamos ahora en clase, si no es así Bien. en todos lados. Sí, o sea, sí, yo Sí, es real, profe, lo que Sí, dice en Verónica. todos lados, o sea, bueno, nunca vi La primera cirugía se la instrumental hará estéril y después el otro estéril. instrumental se... con suerte la primera está estéril, si no viene del día anterior que no esterilizaron y sumergen desde la primera. Lo sumergen. bueno, Sí, sí, total. Pocos son los que tienen varios equipos. sí, yo en la institución donde trabajo esterilizamos todo siempre, por suerte. Sé que es un Porque debe ser procedimiento común también realizarlo. un sistema cerrado, son todos, vos trabajás en italiano, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, no Sí, no vienen equipos de afuera, son todos instrumental del hospital con personal del hospital. En los lugares donde el quirófano es como, digamos, alquilado, que vienen los sí, equipos de sí, afuera lo con conozco. traen Sí, tremendo. sí. Lo importante de todo esto, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Lo importante de todo esto es que nosotros podamos reconocer aquellos procesos que se realizan de forma correcta, de aquellos procesos que necesitan algún tipo de mejora. Esto sería un ejemplo. Muchas veces no va a estar a nuestro alcance modificar esos procesos. O sea, por una cuestión coyuntural, estructural, no voy a poder decir, bueno, no, a partir de ahora, o por lo menos no está en nuestras manos decir, a partir de ahora empezamos a esterilizar. Bueno, no se va a lograr. Entonces, bueno, vamos a ver dentro de lo que nosotros, de nuestro campo de acción, dentro de lo que nosotros podemos hacer y mejorar, qué procesos podemos por lo menos optimizar. O sea, un ejemplo. Me están hablando todos del material laparoscópico.
que lo que estamos haciendo es hacer una desinfección de alto nivel en lugar de una esterilización. Bien. Como primera medida, ahora conocemos o sabemos que ese no es el proceso correcto que deberíamos haber elegido para ese tipo de instrumental. Sabemos que lo Seba, deberíamos esterilizar. Sí, sí, sí. a mí algo que me gustaría decir es que eliminen la palabra Sidex de su vocabulario. Por favor, se los pido. Es un desinfectante de alto nivel. Se van a recibir de licenciadas Bien. y les pido por favor que lo tengan en cuenta, porque además el Sidex también tiene un detergente enzimático. Entonces ténganlo en cuenta. Sidex no. Es un desinfectante de alto nivel, que puede ser cualquier marca. Ténganlo en cuenta, por favor. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, Sidex también tiene un detergente enzimático y si no se puede confundir cuando ustedes estén hablando, ¿sí? Sí, Quedó claro, de ¿no? hecho, Ceci, yo supongo que la mayoría que habla de Sidex no habla del Sidex Habla inicial, de sino del OPA. Sidex OPA, claro. Sí, yo también tengo Ujú. entendido que hablan de Sidex OPA, pero recuerden que es una marca comercial, y que es un desinfectante de alto nivel. Ténganlo en cuenta. Y como dice Seba, no se va a poder desinfectar nada que no esté limpio y seco, obviamente, pero limpio. También ténganlo en cuenta. Dale, Seba, sí que está perfecto. Genial. Bien, entonces, tomo lo que vos dijiste, Ceci, que es una parte sumamente importante. Entonces decíamos que estamos realizando una desinfección de alto nivel a material laparoscópico, ya por lo menos sabemos que eso no es lo recomendable, deberíamos esterilizarlo. Seguramente no lo podamos cambiar, o la mayoría no lo pueda cambiar en su lugar de trabajo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos realizar una desinfección de alto nivel de forma correcta. Ver si dentro del proceso que nosotros realizábamos, desinfección de alto nivel, que ya sabemos que no es el ideal, bueno, por lo menos me voy a asegurar de realizar una adecuada limpieza, de utilizar un producto desinfectante adecuado, como dijo Ceci, tratemos de eliminar los nombres comerciales. En este caso yo supongo que ustedes lo que estarán utilizando cuando dicen Sidex es el desinfectante de alto nivel, conocido como se llama ortoftaldehído, es el famoso OPA, entonces es Sidex OPA, pero tratemos de por ahí sí, hablar no con nombres comerciales, sino con el nombre correcto, en este caso, del desinfectante. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer para garantizar que esa desinfección de alto nivel se realice de la forma más adecuada posible. Entonces, una primera acercamiento hacia la desinfección es que tenemos que saber que hay muchísimos desinfectantes que utilizamos en las instituciones de salud. El alcohol, los compuestos clorados, el glutaraldehído, este es el Sidex original, el ortoftaldehído, que es el Sidex OPA, algunos amonios cuaternarios o compuestos iodóforos. Bien, sepamos que estos desinfectantes no son intercambiables. Si yo quiero realizar una desinfección de alto nivel, voy a tener que utilizar un desinfectante de alto nivel. Si yo utilizo un desinfectante de nivel bajo o medio e intento realizar una desinfección de alto nivel, esto no se va a producir. Entonces, cada uno de los desinfectantes tiene una función específica de acuerdo a si es un desinfectante de nivel bajo, medio o alto. Y repetimos, antes de utilizar cualquiera de estos desinfectantes, debo realizar la limpieza de los dispositivos médicos. Hablábamos de la clasificación de los desinfectantes. Tenemos los desinfectantes de alto nivel, como el glutaraldehído, se utiliza en general al 2%, el ortoftaldehído, que es el OPA, que se utiliza al 0,55%, o el ácido peracético. Estos son los más comunes. Con un tiempo de acción determinado, 20 o 30 minutos, bueno, en el caso del OPA es bastante menos esto. Después tenemos los desinfectantes de nivel intermedio, como son los alcoholes, y después los de bajo nivel, que pueden ser el hipoclorito de sodio o los amonios cuaternarios. Recuerden que la utilización de cada uno de estos desinfectantes va a depender del tipo de dispositivo médico que yo quiero desinfectar. De acuerdo a la clasificación de Spalding, vamos a ver si es, en este caso, semicrítico o no crítico. Y en base a eso, tomo o elijo el desinfectante que vaya a utilizar. Yo no puedo tomar un
desinfectante de nivel intermedio, por ejemplo, cualquier tipo de alcohol, e intentar realizar una desinfección de alto nivel. No los puedo intercambiar. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? ¿Alguna duda con esto? Más allá de que sepamos ahora que los dispositivos críticos no deben ser desinfectados de alto nivel, sino que deben ser esterilizados. Bien, gracias. Continuamos entonces. Entonces veíamos que la esterilización o los distintos tipos de desinfección tienen determinadas campo de acción, determinado espectro, con la cual veíamos que la esterilización decíamos que eliminamos todos los microorganismos viables, incluidas las esporas bacterianas. Y para unos determinados ciclos específicos podemos eliminar los priones. Con el desinfectante de alto nivel, fíjense que de abajo para arriba aumenta la resistencia de los microorganismos a los métodos de desinfección o esterilización. Con la desinfección de alto nivel eliminamos todas las bacterias, a excepción de las esporas bacterianas. Con la desinfección de un nivel intermedio, nos quedan afuera también las micobacterias, eliminamos hasta los virus. Y con la desinfección de bajo nivel, eliminamos desde los parásitos hacia abajo, bacterias vegetativas, los virus lipídicos y demás. O sea, sepamos que cuando vamos aumentando el nivel de desinfección e incluso pasamos a el proceso de esterilización, el espectro de microorganismos que nosotros eliminamos aumenta. Con la esterilización nos aseguramos, y realizamos en forma correcta el proceso de limpieza y el proceso de esterilización, nos aseguramos de eliminar todos los microorganismos viables. Estos son, en general, los desinfectantes de alto nivel que utilizamos en los dispositivos médicos. Básicamente tenemos de dos tipos, que son los agentes alquilantes, se llaman por su mecanismo de acción, que son los aldehídos. En este caso, los más conocidos son el glutaraldehído o el ortoftaldehído. Y también podemos realizar un agente oxidante que es que es el ácido peracético. Yo creo que con esto ya completamos por lo menos todos los desinfectantes de alto nivel que se utilizan en el país. Creo que la mayoría utilizan el ortoftaldehído por una cuestión de practicidad, de ser mucho menos agresivo para el usuario que el glutaraldehído, por eso se dio de baja, se avanzó en el cambio, pero la mayoría deben utilizar la marca que nombraron, pero fíjense que es Cydex OPA, va a ser si están utilizando ortoftaldehído. Y en algunas especialidades, como por ejemplo en urología, se recomienda utilizar el ácido peracético. Cada uno de estos desinfectantes va a tener un determinado tiempo de acción. Con los desinfectantes pasa exactamente igual que con los productos de limpieza. Yo lo que voy a hacer va a ser seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto, fíjense, concentración y tiempo de acción. A esto le tengo que sumar la temperatura. Y como dijo Ceci, una vez finalizado el tiempo de acción del desinfectante, debo enjuagarlo con agua filtrada. Perdón, si vos hablaste del proceso de limpieza. O sea, yo realizo un proceso de limpieza con detergente enzimático. Vamos a suponer que tengo que hacer una desinfección de alto nivel a cualquier tipo de dispositivo. Debo realizar una limpieza con detergente enzimático, eliminar toda la materia orgánica, enjuagar ese detergente y secarlo. El ácido peracético se utiliza en urología. Sí, perdón, una preguntita que dije. Sí, tenés una preguntita, exactamente. Sí, el ácido peracético, hasta donde sé, se dejó de utilizar el ortoftaldehído o el glutaraldehído porque se veían reacciones adversas en el usuario luego de utilizado en la parte urológica. Por eso se recomienda siempre utilizar el ácido peracético. Sí, exactamente. Fíjense que el ácido peracético...
Hay información tanto de Johnson como del otro laboratorio que tiene OPA, porque hay otro laboratorio más que tiene OPA en el mercado, Sí. que no recomiendan el uso de ortoftaldehído para material de urología. En realidad específicamente es para los pacientes que tienen CA de vejiga, pero bueno, indudablemente Sí. como uno no lo sabe, y es así lo que vos decís, exactamente. No se aconseja el Sí, glutaral, en general, el ácido claro, crescente. en general se extendió, digamos, a toda la Totalmente, especialidad urológica. totalmente. Entonces, decíamos que un proceso completo de desinfección de alto nivel incluye la limpieza del dispositivo con detergente enzimático, el enjuague con agua para eliminar ese detergente enzimático y después el secado. Tenemos que secar ese dispositivo, porque si yo arrastro agua desde el paso de limpieza hacia el paso de desinfección de alto nivel, lo que voy a estar haciendo es diluir el desinfectante de alto nivel. Una vez que realizo la desinfección de alto nivel con cualquiera de estos desinfectantes, debo realizar un abundante enjuague con agua filtrada para eliminar los residuos del desinfectante de alto nivel. Seba, perdón, te hago otra aclaración, Sí, porque vos siempre te referís que es lo correcto, obviamente, que la desinfección de alto nivel sí, es solamente para endoscopios flexibles, pero se entiende que si estamos en quirófano y estamos haciendo este proceso mal utilizado para los endoscopios rígidos, o sea, para material de cirugía laparoscópica, hay que usar agua estéril, ¿eh? Que ténganlo en cuenta eso, y vamos a secar obviamente con compresas estériles y obviamente batea estéril, ¿no? Pues se hace por inmersión. Acá para que no se confundan, porque si no, tengo miedo que ellas piensen que ahora el material de cirugía laparoscópica lo pueden hacer con agua filtrada. Recuerden que él habla solamente de desinfección de alto nivel para endoscopía, para materiales semicríticos, ¿no? sí, igual, ¿sabes, Ceci? Con el agua, cuando hablamos de agua estéril, puede obtenerse por filtración. Ah, perfecto, listo, perfecto, Por perfecto. filtración, por destilación, por un montón de... Entonces Está bien. hablamos, sí, esto por ahí lo podríamos cambiar para la próxima, le ponemos estéril directamente, No, Ceci. yo dejaría lo de Pero filtrada, sí, porque es claro lo que dice. Fíjense que si nosotros estamos haciendo un proceso de desinfección de alto nivel donde eliminamos todos los microorganismos, a excepción de las esporas bacterianas, posteriormente a ese proceso yo me tengo que asegurar de no recontaminar el dispositivo, tomando todas las precauciones que acaba de decir Cecilia. No, a mí me parece perfecto lo del agua filtrada, porque para Bien, endoscopio es verdad lo que vos decís, agua filtrada, pero tengo miedo que acá como muchas chicas usan estos productos para los elementos críticos, entre comillas, la paroscopía, tengo miedo que piensen que también se puede usar agua filtrada. ¿Eh? Acá bien, te hacen otra perfecto. pregunta, si pueden Sí. enjuagar el instrumental con fisiológico. No, por favor no. Eliminen hay que eliminar el contacto de la solución fisiológica con cualquier tipo de instrumental. Eso lo vamos a ver en forma muy profunda el cuatrimestre que viene, pero por favor tengan en cuenta que la solución fisiológica le puede producir o le produce un daño irreversible al instrumental, porque tiene cloruros. Los cloruros son sumamente dañinos para el instrumental quirúrgico. Eliminemos dentro del área quirúrgica el contacto de la solución fisiológica con el instrumental quirúrgico. Reemplacemos esa solución fisiológica por agua destilada, como alguien acaban de escribir ahí en el chat. Eso sí es un proceso que lo podemos hacer de forma muy simple, muy fácil, y que va a contribuir a una mejora y va a contribuir para alargar la vida útil del instrumental. Por favor, nunca deben estar en contacto la solución fisiológica con el instrumental quirúrgico. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Creo que se me saltó alguna en el chat. Le estoy respondiendo yo. Me está preguntando si Bien, para, si perfecto. para enjuagar con OPA lo tiene que hacer por arrastre o por embate estéril por inmersión. Y estoy diciendo que es por inmersión, no por arrastre. Bien, Los enjuagues se hacen claro, no. Bien, por inmersión. perfecto. Bárbaro, Ceci. ¿Cómo puedo decirlo sin que me hagan problema? El tema de
del uso de la fisiológica, ¿te referís? Lo que pasa, Seba, que nosotros usamos mucho agua, fluido fisiológico también, ¿sabes para qué? Para también lavar el instrumental durante la cirugía, ¿no? Para, Claro, viste, mantenerlo limpio, y eso es algo que, bueno, es, que tampoco es correcto, pero bueno. sí, siempre es lo que yo sugiero cuando uno va a intentar modificar un procedimiento, es no chocar con la persona que toma las decisiones o que está realizando esto, porque, a ver, a todos nos pasa que, a ver, muchas veces los procesos van evolucionando, se van descubriendo nuevas técnicas, nuevas formas de realizar determinados procesos. Ahí preguntan otra vez lo de Lo OPA de en OPA, neurología, sí, de lo nuevo. contestamos hace un ratito. Sí. Entonces, lo que hay que hacer siempre es decir que, bueno, ahora se descubrió como una novedad o como una mejora en los procesos, que es mejor utilizar agua destilada en lugar de solución fisiológica. Eso yo creo que es, a ver, es el reemplazo de la solución fisiológica por agua destilada, no tiene ningún aumento de costo asociado. Es simplemente modificar el proceso. Eso sí, se puede hacer de un día para el otro. No A ver, hay mayores problemas con eso. perdón, algo que podés decirle al médico que por qué no lo haces con agua, con solución fisiológica, es porque tiene sales y te va a correr el material. Cuando le digas eso, que le va a correr el material, automáticamente van a empezar a conseguirte agua destilada. Sí, ¿Entendés? sí, sí, Porque claramente es ese eso. es el De motivo. hecho, lo vamos a ver y vamos a ver cómo los cloruros afectan al Claro, instrumental quirúrgico. es por eso. En- ¿Eh? Entonces decíamos que nunca debemos utilizar productos de nivel bajo o intermedio No estás buscando una proyectando, Seba, perdón. desinfección. Se Perdón, te fue se me fue. sí, se te fue. Pasa, Seba, que yo No. quiero que sepas que de este tema las chicas tienen, viste, una gran necesidad realmente de conocimiento. Por eso te hacen muchas preguntas, ¿sabes? Porque son Sí, temas sí, que... bienvenido sea, chicas, todo lo que chicos, todo lo que necesiten, los evacuamos. Sepan que de cada uno de estos temas, esto es solamente una introducción, vamos a Claro, abordarlos en forma profunda durante el próximo claro, cuatrimestre, pero cualquier duda que tengan exactamente. ahora, la seguimos evacuando. Hablamos de la utilización del desinfectante de alto nivel. Uy, ya. Vos interrumpí y me haces cualquier cosa por las preguntas, ¿sabes? No te preocupes, no te preocupes. Dale. Bien. Cuando utilizamos el desinfectante de alto nivel, idealmente, antes de cada uso, debemos verificar o validar su efectividad mediante la utilización de tiras reactivas. Ya sé que acá muchos me van a decir que no utilizan tiras reactivas o que la utilizan una vez por día o que la utilizan una vez por turno. Sepamos que lo ideal es utilizar una tira reactiva antes de cada uso. Y este desinfectante de alto nivel nunca debe tener materia orgánica suspendida. Como decíamos hace un rato, si yo visualizo materia orgánica en el desinfectante de alto nivel es porque hubo alguna deficiencia en el paso anterior de la limpieza y debo descartar ese desinfectante. Otra cosa importante es que estos desinfectantes de alto nivel, en la batea en la cual se encuentren, permanezcan tapados cuando no se utilicen, rotulados con el nombre del producto, ahí justo tenemos la foto de una marca comercial. Y otra cosa muy importante, la fecha de preparación y la fecha de vencimiento o caducidad de ese desinfectante de alto nivel. Independientemente de la fecha que yo le haya colocado, si la validación con la tira reactiva no es la correcta, también debo desechar la solución. Tenemos por un lado la fecha de preparación, por ejemplo, 14 días para determinados desinfectantes, y la verificación antes de cada uso con las tiras reactivas. Siempre estamos hablando de la situación ideal. Seguramente ahora me van a decir que no tienen una cantidad de tiras reactivas disponibles. Bueno, esas son situaciones en las cuales nos deberemos adaptar, pero siempre sepamos que lo ideal es
realizar una validación de la efectividad del desinfectante mediante la utilización de una tira reactiva. Perdón, en mi trabajo hace meses que no tenemos tiras reactivas para validar el uso del producto. Bien, perfecto. Entonces ¿Ocurre en ahí... otros lados eso o es solamente ¿Cómo? en mi institución? ¿Está ocurriendo en otros lados o es solamente en mi institución? Yo en realidad no realizamos desinfección de alto nivel para instrumentos críticos. Yo me ocupo solamente de esterilización. No te puedo contestar eso, no sé Ceci, si tenés algún... Sí, mira, el tema de las tiras reactivas es que son caras, son importadas, quiero que lo sepas, ¿sí? Y además otra cosa importante, hay muchos productos que no tienen tiras reactivas o que te entregan tiras solamente para medir la concentración de pH. Entonces, en realidad vos tendrías que exigir un producto, ¿sí? Le tendrías que exigir a compras que te consigan productos, que te adquiera un producto que tenga tiras, que puedas medir la concentración con tiras reactivas, que midan concentración de producto. Porque si no, estás colocando el instrumental el día 10, 11 o 12 en un producto que no sabes si tiene concentración de producto, o sea, que tiene realmente actividad micobactericida, ¿entendés? Sería lo correcto. Perfecto. Lo que Sería nos lo correcto. Exactamente. es como dice Ceci, lo que nos estamos asegurando cuando nosotros realizamos esa medida, o sea, ponemos la tira y verificamos que vire correctamente, lo que estamos haciendo es verificar que el nivel del principio activo que tiene el desinfectante esté por encima, la concentración esté por encima de la requerida para inactivar o para matar todos los microorganismos que nosotros queremos eliminar. En el caso de la desinfección de alto nivel, son todos los microorganismos excepto las esporas bacterianas. Si yo me aseguro de eso, voy a poder verificar que la desinfección de alto nivel se realice de forma adecuada. ¿Qué puede pasar acá? ¿Por qué puede fallar una tira reactiva? En realidad no es lo que falla la tira reactiva, el que falla es la solución del desinfectante de alto nivel. Por ejemplo, porque tengo mucha materia orgánica que me inactiva al desinfectante. Eso también lo puedo verificar visualmente. Y otro de los efectos, que yo creo que es el principal, corregime Ceci si no, es el arrastre de agua luego del lavado obviamente. hacia la concentración. Yo realizo el lavado, realizo el enjuague, no lo seco correctamente, entonces Claro. cada vez que sumerjo instrumental, lo que voy a estar haciendo es agregando agua, con lo Claro. cual se me va diluyendo esa concentración, esa solución se me va a ir diluyendo, baja la concentración, hasta niveles que pueden que no sean los adecuados para realizar una correcta desinfección de alto nivel. Ese yo creo que es el problema principal que podemos tener con los desinfectantes de alto nivel. Totalmente, Seba. Es así. Bien. Acá tengo dos preguntas más, pero bueno. Sí, seguimos, evacuamos las preguntas, Ceci. Tenemos 2 clases para esto, así que no hay problema. Perfecto. Sí, si no terminamos hoy no hay problema. Soledad, ¿querés hablar directamente en el trabajo? Porque tengo el chat muy arriba, por eso te digo, me estás preguntando una pregunta más. Me está preguntando cómo preparar el agua con el detergente enzimático, si no me equivoco. Eso ya lo dijo, depende de la indicación del fabricante. ¿Cómo prepara? O me estás preguntando cómo enjuagar el material una vez que está lavado. ¿Con qué agua? Si caliente o fría. Eso es lo que no te entiendo. ¿A quién Acá le preguntaste, Ceci? hay un montón de preguntas, Eva. Bueno. Si querés, Brenda, hagamos una cosa. sí. Sí. Paremos un Brenda, poquito dale, y tratamos de perfecto. evacuar todas las Perdón, preguntas. perdón. El material nunca ni se lava ni se enjuaga con agua caliente, tenía entendido. No, siempre la temperatura es la recomendada por el fabricante del dispositivo médico. En este caso, a ver, estamos hablando de procesos de lavado y procesos de desinfección de alto nivel. Sí. Todos esos productos tienen una temperatura óptima de funcionamiento. Nos estamos refiriendo al proceso de lavado, ¿no es cierto? Sí.
Bien, perfecto. Ese va a tener, en general, ya te digo, no quiero hablar de rangos de temperatura, pero en general rondan los 40 grados, no más caliente que eso. Si nosotros utilizamos agua más caliente que ese rango, igual eso te lo va a decir bien el fabricante, hay algunos que se pueden utilizar hasta 60 grados, pero bueno, no importa. Si nosotros nos excedemos en la temperatura, estamos por encima de la recomendada por el fabricante, vamos a tener dos problemas. Por un lado, si yo realizo, sobre todo en el prelavado, si utilizo agua demasiado caliente, va a coagular la albúmina de la materia orgánica, con lo cual se va a hacer más dificultosa la limpieza. Y el problema principal que tiene es que las enzimas que decíamos que tenían los detergentes enzimáticos tienen una temperatura óptima una temperatura en la cual su actividad es óptima. Si yo supero esa temperatura, la actividad enzimática decae de forma muy evidente. Entonces no voy a poder utilizar agua demasiado caliente. Acá no es el criterio que nosotros utilizamos durante la cocina, que cuanto más caliente sea el agua, voy a realizar una limpieza con mayor facilidad. No, Más acá tengo que profunda. seguir, claro, acá tengo que seguir las instrucciones del fabricante para que esas enzimas que posee el detergente tengan una actividad lo más óptima posible. Acá hay una pregunta que encontré, me dice que un neumonólogo trabaja, o sea, hace la desinfección de alto nivel y después lo enjuaga con agua de la canilla y después lo usa con el paciente, si es correcto. Bien, ahí, ¿qué les parece a ustedes, chicos? Lo que vimos hasta ahora. Yo No. lavé el fibroscopio, le realicé una limpieza, le realicé una desinfección de alto nivel, vamos a suponer que todos Lo esos volví a pasos fueron contaminar. exactamente No, para mí no. realizados No, correctamente, y en el último paso volví a contaminar todo el dispositivo médico, en este caso el fibroscopio, con el agua que vino de la canilla. Y menos en esa especialidad. Tal cual, gravísimo. Estuve utilizando un montón de trabajo y después lo arruiné en el último paso. Exactamente. ¿Te quedó claro, Soledad? Lo que pasa es que el gran problema que tenemos acá en la Argentina es que no existe, no sé si vos conocés, Seba, yo la verdad que no conozco filtros que le colocan al agua. En el mundo existen filtros que se le colocan a las canillas y sale el agua filtrada. Acá la verdad que no Sí, sé. en realidad, no tienen una esterilidad como el envase, como puede llegar a ser el agua destilada. Sí, para Claro. obtener agua de calidad estéril, es un proceso muchísimo más complejo de lo que aparenta y no alcanza con poner algún tipo de filtro en la canilla. Es un sistema de filtros, un sistema de pretratamiento Claro. Que tiene que ser centralizado. Es mucho más complejo de lo que aparenta. No es que le ponga un filtro como el que pongo en casa, de una marca comercial bastante conocida. No alcanza con esos filtros. Es algo mucho más complejo. Es un tema, que en la Argentina tenemos algunos Sí. problemas que no vamos a poder solucionarlos, obviamente, no nosotros en forma directa. Eso lo tiene que hacer la institución, es complicado. Y con respecto a Paola Pereira, te quedó claro el tema, ¿no? El lavado se realiza con agua caliente, agua fría, depende de lo que te indica el fabricante, ¿sí? Eso quedó muy claro. Lo que pasa es que también hay que entender que si es lavado mecánico, la temperatura es diferente, así que no entremos en estas cosas porque si Sí, no, como eso lo dice vamos a ver, sí, vamos a por ver eso. el cuatrimestre que viene, ¿no? Por eso decíamos siempre, cuando hablamos de una temperatura, digamos las recomendaciones del fabricante. Cuando hablé de productos que pueden llegar a utilizarse hasta 60 grados, son básicamente para lavado automático. Claro, por eso. Bueno, Y gracias, profe. Y volviendo al tema de la limpieza, fíjense, ¿están viendo, no, mi pantalla? Sí, ahora sí se va. Sí. Bueno, fíjense que para esto se llama esto es lo que se denomina el círculo de Zinner. No sé si ustedes lo conocen en algún momento, lo han escuchado nombrar. Básicamente son los 4 factores que condicionan cualquier proceso de limpieza. Básicamente para realizar una correcta limpieza, voy a tener varios factores que son críticos. Por un lado es la acción química
de, por ejemplo, el detergente que yo utilice. En este caso estoy utilizando un detergente enzimático para los productos médicos, con lo cual voy a tener la acción de disminución de la tensión superficial de cualquier detergente, más la acción de las enzimas. Eso por un lado. Por otro lado, voy a tener que controlar la temperatura. Por otro lado, voy a tener que controlar el tiempo de contacto. Y finalmente, el cuarto factor va a ser la acción mecánica, como puede ser el cepillado en el lavado manual o la acción mecánica que producen las lavadoras automáticas. Todo esto combinado con el disolvente que yo utilice, que siempre es agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para realizar una limpieza adecuada yo tengo que tener un correcto balance de estos 4 elementos. Y que estos elementos pueden variar. Si yo disminuyo uno de ellos, obligatoriamente va a tener que subir otro de los elementos, va a tener que aumentar para compensar esa caída. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien me preguntó por la acción química, si yo tenía poquito producto, si tenía poquitas enzimas, si podía lavar correctamente un determinado dispositivo. Fíjense que si disminuye la acción química por la disminución de la concentración del detergente, yo lo voy a poder compensar con un aumento en el tiempo de contacto. Pero eso no lo sabemos, porque no son lineales, no es que si yo tengo la mitad de la concentración, ocupo el doble del tiempo. No, no lo sé. Entonces, lo que tengo que hacer es siempre intentar que primero tenemos 3 parámetros que dependen del producto que yo utilice, estamos hablando para lavado manual, que son la acción química, eso yo me aseguro que va a ser la correcta, utilizando la concentración de detergente que me recomienda el fabricante. La temperatura, también voy a tener que seguir las recomendaciones del fabricante, y el tiempo de contacto. Todo eso le hago caso al fabricante. A esto, personalmente le tenemos que agregar un correcto cepillado o frotado mediante la acción manual del operador. Si yo sigo todos estos criterios, me voy a poder asegurar que el proceso de limpieza se realizó de forma correcta. ¿Quedó claro eso, chicos? Perdón, ¿puedo preguntarte algo? Sí, sí, por supuesto. Porque es algo que pasa frecuentemente en mi trabajo. Sí. ¿Cuánto tiempo después de preparado el detergente enzimático conserva su capacidad de acción? Bueno, ahí siempre la recomendación, como decía por ahí más arriba, debemos utilizar soluciones recién preparadas. Si yo me extiendo durante el tiempo, ¿por qué está mucho tiempo un detergente en contacto o sea, preparado? ¿Por qué razón? Porque no hay un personal asignado específicamente para ese área. La persona que prepara las bateas y hace el prelavado del material también está tomando los quirófanos para las meriendas, preparando las Bien. urgencias que se van generando durante el turno. O sea, prepara todas las soluciones o prepara Y la van quedando solución y las se va a hacer otra cosa. Claro, van quedando las bateas ahí preparadas y a medida que las vamos necesitando, las vamos a buscar de los diferentes quirófanos. Bien, eso, a ver, según no hay un tiempo determinado, yo no te voy a poder decir X cantidad de tiempo, pero sepamos que a medida que la solución está preparada, puede producirse un fenómeno de evaporación del agua, con lo cual se va a concentrar la solución de detergente, y si yo la utilizo en forma consecutiva con muchos pacientes, voy a tener el peligro de la contaminación cruzada. Esos son los dos elementos que yo debería controlar. Por eso siempre es la recomendación de utilizar soluciones recién preparadas. No te voy a poder decir 1 hora, 2 horas, 30 minutos, porque no lo sabemos, va a depender de un montón de factores que no conocemos. Pero siempre la recomendación es utilizar soluciones recién preparadas. Claro, gracias. No, por favor. ¿Algo más, chicos? Entonces decíamos que
Otro de los factores que condicionan la limpieza es la naturaleza física del dispositivo. Vemos dispositivos en los cuales asegurar que la solución de detergente enzimático entre en contacto con todas las partes del dispositivo es más dificultosa que en otros. Si yo tengo lúmenes, voy a tener que jeringuear, voy a tener que desarmar todos los dispositivos que sean desarmables. Esto lo vamos a pasar. Yo creo que hasta acá, a ver. ¿Alguna duda por acá, chicos? ¿Quieren hacer alguna aclaración, dudas? No, profe. Bien. Entonces avancemos un poquito más. Como veíamos que deberíamos controlar determinados parámetros durante el proceso de limpieza, lo mismo pasa con el proceso de desinfección. Voy a tener que controlar determinados parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Fíjense. El tiempo de contacto del desinfectante, la temperatura a la cual utilizo el desinfectante, la concentración, eso lo voy a verificar mediante la utilización de las tiras reactivas, y el pH que tenga la solución. Por eso sé si nombro las tiritas que miden una escala de pH. Todo esto lo voy a tener que hacer, voy a tener que seguir las instrucciones del fabricante. Fíjense que en este caso hay mucha similitud de los productos que utilizamos para realizar una desinfección con los productos que utilizamos para realizar una limpieza. A ver. ¿Cuánto dura un desinfectante, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? Un desinfectante de alto nivel, por ejemplo, un ortoftaldehído. 14 días. 14 días. Bien, perfecto. Días. Eso lo dice el fabricante, ¿no es Dependiendo de cierto? lo que diga el fabricante, sí. Bien, bárbaro. Vamos a suponer que son 14 días, como es el caso más típico. Pero ¿qué pasa? Yo lo preparé la solución y voy sumergiendo determinada cantidad de instrumental. Vamos a suponer, acá podemos tener dos cosas. Primero, que yo lo haya lavado de forma incorrecta, con lo cual va a haber una contaminación con materia orgánica, eso lo debemos eliminar. Y otro que me parece que es el más crítico fue el que dijimos hace un tiempito. La dilución que se me va a producir en esa solución por el arrastre del agua de lavado. Para eso necesitamos utilizar las tiras reactivas para verificar que la concentración del desinfectante esté por encima de la concentración mínima efectiva. Para eso es que se utilizan las tiras reactivas e idealmente deberían utilizarse antes de cada desinfección. ¿Eso quedó claro, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, ahora algunas preguntas. ¿Debo cambiar el nivel de reprocesamiento de cualquier dispositivo médico para alguna patología en particular? Vamos a suponer el paciente tiene TBC, HIV, hepatitis. ¿Tengo que tomar alguna precaución extra? Lo que nosotros hacemos, que sumergimos tanto, es que si por ejemplo hay 3 pacientes agendados y uno de ellos tiene alguna patología de estas, o hepatitis o HIV, lo dejamos para el final. Y que el paciente, o sea, el último paciente que fue con la patología de estas, vaya a esterilizar, no que sea desinfección de alto nivel para la siguiente cirugía. Bueno, si yo realicé un proceso de limpieza y desinfección o esterilización correctamente, no debería yo cambiar el tipo de reprocesamiento dependiendo de la patología. No es necesario que modifique el protocolo. Material crítico. Material crítico lo tendrías que mandar a esterilizar siempre. Claro. Siempre, exactamente. Tengan en cuenta que los virus o las bacterias que producen la mayoría de las patologías son sumamente sensibles a la acción
de los detergentes enzimáticos, de los desinfectantes, y ni qué hablar de la esterilización. Entonces, rápidamente, esos virus o bacterias se inactivan ante el contacto con estos productos. Dejamos hasta acá, chicos, hoy, después continuamos la clase próxima, que seguimos con el mismo tema, pero nos quedamos a evacuar las dudas que tengan. Ahí alguien pregunta si los desinfectantes de alto nivel duran 30 días. Ceci, a ver, actualizame, sé que hay alguno que dura Sí, 28. a ver, hay desinfectante de alto nivel, hay un glutaraldehído en el mercado que dura 30 días. Consejo, Bien. tira reactiva y un proceso, pero estricto de limpieza, porque si no, es muy difícil mantener ese producto que Claro, dure realmente los durante 30 30 días, ¿no? claro. Si no tenés tira reactivas, yo te digo porque tuve un producto que dura 30 días, yo al día 20 lo tiraba. Así te lo digo. Y no me importa lo que me decía la institución, le decía, mirá, está sucio, tiene mucha materia orgánica, pero ojo con los productos estos que duran tanto tiempo, ¿sí? Porque si no tienen tiras reactivas, y te voy a repetir, ¿cómo haces para validar el día 29, 28, 27 que el producto tenga la concentración indicada para poder eliminar realmente los microorganismos? Que tengan mucho cuidado con ese Perfecto. tema, pero sí existen en el mercado, exactamente. Bien, la respuesta es que sí, pero mediante la corroboración de la concentración mínima efectiva a través de la utilización de tiras reactivas. Algunos ¿Alguna otra consulta, chicos? productos quiero que sepan que se activan, otros que no se activan, también hay glutaraldehído en el mercado que se Bien. activan, otros que no se activan. Muy importante el tema del activador, muy importante, porque yo conocí una institución donde fui a hacer una capacitación y cuando me empiezo a capacitar le digo, ¿dónde está el activador? Y me dijeron, no lo tengo. ¿Cómo que no lo tenés? Y este producto dice con activador, por eso es muy importante leer las indicaciones del fabricante. No se acostumbren a que todos los productos son iguales, por favor. Siempre está interesantísima la clase, nos ayuda, damos cuenta de errores comunes que llevamos, y sí, es un tema donde hacemos agua generalmente la mayoría de nosotros. Sí, vamos a trabajar mucho en esto durante todo el año. Chicos, Totalmente. ¿alguna otra consulta? Levanten la mano o pregunten directamente, chicos, si tienen alguna otra Pregunten consulta. directamente, no se hagan problema. Está dejando este tiempo para que ustedes, acá hay una chica que está levantando la mano. Bueno, te escuchamos. Gustavo, también te Perdón, un escuchamos. chico, perdón. Bien, Perdón, bien. Gustavo, te pido mil disculpas. No, por favor, ¿qué tal? Buen día para todos. Buen día, Gustavo. Hola. Quería consultar, porque se habló mucho de los procesos de utilización. ¿Y qué pasa con el proceso del descarte del producto cuando ya cumplió su vencimiento, cuando ya cumplió su tiempo de uso? Porque muchos lo tiran en una bacha común y corriente, por la cañería que por ahí conecta en cualquier lugar. Entonces, muy buena también pregunta. el descarte, porque en algunos lugares donde yo lo desactivaban con solución de glicina y después lo descartaban como en una bacha que llevaba a otro proceso, pero no lo recuerdo. Sí, no sé si le querés contestar. Sí, por supuesto. Mira, primero y principal, lo que tenés que hacer es pedirle al fabricante, ¿sí? El fabricante te va a decir cómo se debe eliminar ese desinfectante alto nivel o cómo lo tenés que realmente, como vos decís, inactivar. Lo que sí te puedo decir, que es verdad, el ortoftalaldehído se puede inactivar con glicina, no es la glicina que tenemos en nuestras instituciones de salud, ojo con eso, ¿sí? Es un polvo especial que te tiene que decir el fabricante dónde comprarlo, dónde conseguirlo. Y otra cosa que te puedo decir es que el ácido peracético es biodegradable y sí se puede tirar a la cañería. Y el glutaraldehído, por lo general, lo que se hace, se descarta como líquido peligroso. La institución paga para eliminar otros productos, por supuesto, no solamente el glutaraldehído, y vienen a buscar, vos lo colocas en un bidón y lo vienen a buscar, no sé si al mes, a la semana, no sé, eso depende de la institución. Ok. Hablamos, o sea que esa de solución de glicina no se usa, se usa una no es la común. especial. Sí, por supuesto, no es la glicina que tenemos, el sachet que tenemos nosotros, no, no, claro, no chicos, perfecto. Siempre lo importante de eso siempre es, hablamos de seguir las instrucciones del fabricante y hablamos de la hoja de seguridad de los productos. Además, fundamental, la tienen que pedir.
con la hoja de seguridad y las instrucciones del fabricante vamos a poder realizar una correcta utilización y, como dijo Gustavo, un correcto descarte de los productos que utilizamos. Que es fundamental. Perfecto. Muchas gracias. Pero háganme caso, empiecen a pedir la hoja de seguridad, empiecen a llamar al distribuidor, al fabricante, que te explique el producto, no que solamente te venda un producto. No es correcto, no es correcto, ¿eh? No es correcto porque ustedes tienen que saber utilizarlo y la forma de utilizarlo es realmente leer las indicaciones del fabricante, y si solamente tiene un folletito pegado o un papel pegado, quizás ahí no están realmente las indicaciones correctas. Así que pidan la hoja de seguridad del producto, ¿eh? Es un tema muy importante para tener en cuenta. Bien, Gustavo, me gustó la pregunta. Bien. A ver, ¿Algo más, chicos? acá tengo a alguien más. A ver, perdón. ¿Alguien más? Sí. ¿O no? No, nada. Bueno, si no hay nada más, entonces nos vemos en... Ceci, ¿te quedó algo para redondear, para Nada, cerrar? absolutamente nada, Bueno, nada. perfecto. Me gustaría repetir esto de que las bateas son de único uso, no se puede utilizar una batea para más de un paciente, tanto de prelavado como de lavado, ¿sí? Y esto es importante que lo tengan en cuenta, que el instrumental debe estar bien sumergido dentro de todo el líquido, ¿sí? No descartar las soluciones antisépticas, por favor, dentro de las soluciones enzimáticas, por favor, tampoco se usa más, eso no es que no se usa más, sino no se debería haber hecho nunca, porque te puede inactivar las enzimas. El pote de iopovidona o del que usemos con la pinza hisopo se enjuaga y después se coloca dentro de la batea. Ténganlo en Bien. cuenta. Y recordemos que siempre el primer contacto del instrumental quirúrgico tiene que ser con detergente enzimático. Como dijo Ceci, no puede usar antes que el detergente enzimático o en reemplazo, peor, en reemplazo del detergente enzimático, como se usa en algunos lugares, o la iodopovidona o Obvio. agua oxigenada usan en algunos lugares. Sí, exactamente. Básicamente, el agua oxigenada lo que hace es producir una decoloración de la materia orgánica, Exactamente. entonces Profe. aparenta que realiza una limpieza, sí. Profe, perdón, soy Paola, ¿cómo le va? Sí. Y hago una consulta, Hola, porque a Paola. veces en el lugar de Sí. trabajo se utiliza para enjuagar, después que se utiliza el material de endoscopía, o no el de endoscopía, el laparoscopía, de Sí. ponerle agua oxigenada y después el enzimático. Eso está mal. No, eso está Re pésimo. mal. Es lo que estuvimos, Sí, yo diciendo tengo, ahora. claro, El por agua eso oxigenada, preguntaba, porque digo, porque el decían agua que es más que oxigenada nada para remover la sangre, pero no. no, al No. contrario, lo fija. El problema es que Fija, el ¿no? agua oxigenada lo que hace es producir una decoloración. Entonces, Genial. a Bien. simple vista, aparenta estar más limpio. Claro. Pero siempre Y con el respecto que yo le preguntaba por el lavado también, el agua caliente no fija la sangre. por eso dijimos que si estamos a más de 40 grados, lo que vamos a producir, por un lado, es la coagulación de la albúmina, eso es lo que vos le llamás fijar la sangre. Y Claro. por otro lado, estamos disminuyendo la acción de las enzimas. Entonces, de ninguna manera tengo que utilizar agua por encima de lo que me diga el fabricante. Yo digo 40 grados para hacer un número redondo, pero siempre seguir las instrucciones del fabricante. Nunca utilizar Bueno, agua gracias, ni profe. más caliente ni más fría. Y más fría. No, de nada. Gracias, profe. Y por último, No, por uno favor. tendría que empezar a tener esta costumbre, ¿no? Tendríamos que empezar a aplicarla, de no tener más suero fisiológico en la mesa para ir limpiando el material durante todo el acto quirúrgico, ¿sí? Sino Perfecto. tener un pote con agua destilada. Vuelvo a repetir, por las sales que tiene la solución fisiológica. Es difícil, es complicado, sé que en realidad no es difícil ni complicado, es cuestión de empezar a acostumbrarnos, de marcar ese pote con agua destilada, con alguna aguja, con lo que sea, y empezar a limpiar el material con agua destilada y no utilizar más Exactamente. suero. Pero bueno, Solución eso fisiológica. lo dejo para que lo ¿Mm? piensen ustedes, cómo lo pueden empezar a implementar. Chicos, la semana que viene seguimos con este tema. Perfecto. Vamos a hacer algunos ejercicios, algunas dudas y demás. Genial. Así que traigan todas las dudas que hayan quedado, ¿sí? Perfecto. Seba, me encantó la clase, espectacular, Bueno, genial. gracias, Ceci. Muy buena. Cualquier cosita, duda que tengan, escriban en el foro. Háganme caso. Sí, ya Escriban en el está foro. subida la presentación en el foro, ¿sí? En el campus.
porque yo sé que acá tienen muchas consultas para hacer, no se queden con Bien, dudas, bien, bien. esto es muy importante. Nos escriben, nosotros siempre respondemos. Abrazo a todos y muy buen de Gracias, semana. buen A fin de semana. disfrutarlo. Chao, buen Chau, fin chau. de semana. Chau, Chao. Chao, gracias. Ceci, Chao. acordate de Gracias. cortar. Sí, Ceci, acordate de cortar la grabación. Sí, quédate Buen Dale, fin de- gracias. Gracias igual, Buen Seba, fin de. mil gracias. Buen fin de. No, por favor, gracias. Chau, Disfruten chau. del fin de. Gracias. Ceci, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vos no estás en el hospital, ¿no? Tengo tu suplemento. Te cuento, me equivoqué. No eran 3.200, eran 4.000. Pero bueno, decime vos si lo querés o no. Seguramente me vas a decir que sí, pero yo te tengo que preguntar. Y perdón porque tenía un quilombo de números porque había comprado unos suplementos también para mi novio que entrena y se me mezclaron los números. Pero ayer cuando fui a casa me fijé y busqué la factura que me habían mandado por mail y era 4.000.